Bueno, el día de hoy estamos realizando el informe del laboratorio número 3, que es el estudio de la carga y descarga de un capacitor por simulación. Este grupo está constituido por tres integrantes: Nicolás Serrano Mora, César Augusto Caviedes Ramos y mi persona, Julián Mauricio Villamizar Anaya. Bueno, en el resumen de este informe buscamos exponer lo trabajado durante la práctica del laboratorio virtual número 3, que es el estudio de la carga y descarga de un capacitor. Con esto se pretende comprender el funcionamiento de un capacitor en la corriente directa y ahondar en los conceptos de capacitancia, carga almacenada y voltaje, además de las distancias y áreas de las placas del capacitor, comprendiendo cómo inciden en el tiempo de relajación T. Y este proceso ya se llevó a cabo gracias al simulador que utilizamos. Ok, en la introducción, bueno, para el desarrollo de este laboratorio, con capacitores que fueron parte del proceso de la carga de un capacitor, que es conectado a una batería que transmite su carga al capacitor. Y luego esta se conecta en paralelo a una bombilla que recibe la carga del capacitor en el proceso de descarga en un tiempo determinado. Bueno, aquí debemos tener en cuenta algunas de las propiedades que tienen los capacitores. Una de las más importantes es la de la manera en que ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica, y pues a esta resistencia se le conoce como reactancia capacitiva y se calcula adaptando la ley de Ohm. Y la siguiente fórmula que tenemos, la primera. Ok, seguido de esto, para conocer esta reactancia capacitiva, vamos a calcularla teniendo en cuenta su capacidad, y se hace con la ecuación número 2 que aparece en la pantalla, y donde en esa ecuación donde F es una frecuencia del generador de energía y C es la capacidad del capacitor. En este esquema, en la figura 1, tenemos un circuito C con un capacitor, una resistencia interna del voltímetro y una fuente. Bueno, en la siguiente imagen tenemos otro esquema, pero este es un circuito cuando el interruptor está cerrado en el punto A. Y bueno, en el primer momento tenemos momento A, carga del capacitor, y el momento B, que es de descarga. Bueno, luego de que el capacitor se descargue, se procede a activar el interruptor A y se cierra el interruptor B. En este instante, el capacitor comenzará a transmitir energía a cada una de las resistencias que forman una resistencia total, que es la suma de las mismas. Bueno, durante este proceso de carga se usan las siguientes ecuaciones para, para la suma del potencial de resistencia generadora y el capacitor que se obtiene. Aplicando la ley de Ohm, tenemos esta segunda ecuación, y finalmente para hallar la carga Q de T se usará la última ecuación, y esto da como resultado el primer paso. Bueno, para lo que tiene que ver con la metodología de la práctica, vamos a utilizar los siguientes elementos, o utilizamos los siguientes elementos durante este desarrollo, que fue un computador con conexión a internet, el simulador virtual de condensadores PET de la Universidad de Colorado, un cronómetro ya sea celular o del computador, y la hoja de trabajo correspondiente para la práctica. Inicialmente debemos pues ingresar al simulador virtual en el navegador, el cual cuenta con ciertas eh, parámetros como lo son la batería. En este caso se selecciona la opción de lo que es el condensador, porque está la opción del condensador y la de la bombilla. Y con ayuda del voltímetro vamos a configurar el sistema al máximo voltaje, que es 1.5 voltios, por medio del switch de la batería, para lo que son las tres fases de la práctica. En la primera fase vamos a seleccionar la distancia D como una constante, no la vamos a variar, y se separa entre las placas, y se tomarán 8 medidas de capacitancia, variando el área de las placas en cada una de estas. Luego se registrarán estos datos de las tablas en una hoja de trabajo, y todos los datos obtenidos durante esta fase para su posterior análisis. Con los datos procedemos a calcular el área sobre la distancia de la separación, y se determina la ecuación lineal para
Esto se halla la pendiente y se analiza la relación con la permitividad. Por último, se calcula el porcentaje de error para la permitividad teórica y experimental. Durante lo que es la fase 2, se escogen diferentes distancias de separación. Ya no vamos a variar el área de las placas, sino lo que es la distancia de separación entre cada una de las placas. Eh, en estas 8 medidas de capacitancia se realizarán en este paso, es decir, para cada medida se variará la distancia de la separación. Luego se calcula 1 entre la distancia y al igual que en la primera fase hallamos la ecuación lineal y su relación de la permitividad. Para finalizar se halla el porcentaje de error y se digitan los datos en la tabla. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es el simulador PET con la batería, el multímetro y las placas. Para finalizar lo que es ya en la tercera fase, vamos a usar la segunda opción del simulador, que es una bombilla eléctrica, con la cual vamos a calcular lo que son el tiempo de descarga de lo que son las placas. Para esto se da clic en lo que es el icono de la bombilla, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla, y luego se selecciona una distancia D y un área determinada, que se mantendrá constante. La placa alcanzará su máxima carga luego de un tiempo. Seguidamente, con ayuda de lo que es el cronómetro del celular o del computador, se tomará lo que es el respectivo tiempo y se activa el interruptor que permitirá el flujo de corriente hacia la bombilla hasta que el capacitor quede totalmente descargado. En este caso, luego se procede a realizar lo que es la gráfica de voltaje versus tiempo para calcular el tiempo de descarga, para analizar posteriormente y ver su comportamiento exponencial. Para finalizar se realiza un gráfico de logaritmo natural de voltaje entre voltaje inicial en el eje Y versus T y se determina qué representa la pendiente. Es importante recordar, como se mencionó al inicio, que para las tres fases se utilizará un voltaje inicial de 1.5 voltios. Aquí podemos ver lo que son el tratamiento de los datos para cada una de las fases. La fase 1, en la que la separación es una constante, no varía. Tenemos lo que es la representación gráfica. También la fase 2 y las ecuaciones que se usaron. Y los datos de la tercera fase, que es el voltaje con respecto al tiempo. Bueno, finalmente para el análisis de resultados, tomando en cuenta la parte teórica y lo que pudimos observar en las gráficas que tomamos, podemos establecer que los factores que influyen en los resultados de ese laboratorio son 4: el valor de separación entre las placas del capacitor, el área de las placas, el material dieléctrico y el voltaje de la fuente. También cabe destacar que en la primera y la segunda fase se registraron solo valores de capacitancia que a la vez se pueden relacionar con la distancia entre las placas y el área de estas respectivamente. Y para la tercera fase apreciamos la carga y descarga de un capacitor. Y con esto registramos las cantidades de voltaje relacionadas con el tiempo de descarga. Finalmente, para las conclusiones, tenemos la principal, que sería que podemos concluir que un capacitor tiene propiedades en su funcionamiento que lo hacen sumamente importantes en los circuitos eléctricos, como por ejemplo permitir el paso de corriente continua o directa mientras se está cargando y bloquear ese paso cuando está completamente cargado. Finalmente escribimos otras dos conclusiones y las referencias para terminar este informe número 3 del grupo L303.